¿Qué onda, Warriors? Bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Saúl Figueroa, yo soy dibujante e ilustrador de cómics y en esta ocasión les traigo de nuevo un unboxing. Si recuerdan, les había comentado que tenía dos proyectos de unboxing, el cual no sabía cuál era cuál. Y bueno, el proyecto pasado fue, como pudieron ver, el libro de Arc Athena del increíble artista Eric Canet. Pueden checar, si no han visto este video, lo pueden checar por aquí o por acá. Y o en la caja de los comentarios. Y bueno, vale mucho la pena apoyar este tipo de proyectos de Kickstarter. En esta ocasión el proyecto no es de Kickstarter, sino el proyecto es de otra plataforma llamada Indiegogo, que podrían parecer competencia, pero también es una plataforma que apoya mucho a los proyectos de cómic. He visto un par de artistas de gran renombre sacar sus proyectos ahí y por eso fue que yo he apoyado este proyecto, ¿no? Inclusive colegas aquí de nuestro bonito país, México, han colaborado con proyectos que han salido publicados ahí. Puedo recordar al buen Ariel Medel, que trabajó en un proyecto llamado... el proyecto se llama Alt Control Delete de buen Ariel Medel. Y este proyecto también fue producido por Indiegogo. Después igual haremos un review de este tipo de proyectos, porque de eso se trata, de mostrar cuáles son los libros o el tipo de historias que salen en estas plataformas de Indiegogo o Kickstarter y que ustedes se animen a apoyar a estas historias, que son, si bien cómics independientes, quizás no de una empresa grande, sino de individuos o pequeños equipos, sí puedo demostrar, o bueno, sí valen mucho la pena si quieren leer algo diferente, si quieren leer algo nuevo, fresco. Entonces, por esa es la razón por la cual estoy haciendo estos videos. Pero bueno, regresando a nuestro unboxing del día de hoy, de nuevo, este es un proyecto sacado en la plataforma de Indiegogo y ahorita les voy a mostrar exactamente cuál es para que ustedes también sepan, aunque, bueno, probablemente en el título ya van a saber, ¿no? Entonces, vamos para allá y ahorita regresamos. Warriors, les traigo un unboxing más. Este ya sé cuál es. Vamos a proceder a hacer el unboxing. La caja es una caja normal de cartón. Sí, viene aquí con... me imagino que estas cajas las han de vender para mandar este tipo de paquetes en esta presentación. Comencemos. Es importante siempre utilizar unas tijeras o un exacto, pero con mucho cuidado. Cuidado para no dañar el proyecto, ni mucho menos que se vayan a cortar o lastimar, ¿no? Entonces, ahí con cuidado. Los tenemos, muy bien. Tapamos esto. ¿Están listos? 5, 4, 3, 2. Abrimos. Y tenemos que es nada más y nada menos que Plot Holes de Sean Gordon Murphy. Super artista. Trabajado con las mejores compañías. Tiene un estilo increíble. Y este es el proyecto de Indiegogo, que él aplicó hace, creo que ya, no sé, 8 o 9 meses. Y por fin lo tenemos en nuestras manos. La voy a sacar. Listo, solamente viene el puro libro. No hay absolutamente nada más. Voy a poner la caja a un lado. Y voy a mostrarles el libro un poco, ¿no? Esta es la portada. Es pasta blanda. Recuerdo que el pasta dura era mucho más caro, pero si pueden observar también está bien chido que tiene también el barniz reflejante en los personajes. La calidad está muy padre, muy buena. De nuevo, este es la parte de atrás. Viene una descripción y inclusive el acabado es mate, entonces de nuevo resalta mucho el barniz reflejante en los personajes. Entonces vamos a ver solamente de nuevo las primeras páginas. Excelente que viene ya firmadito. Y abramos. Viene aquí una dedicatoria del libro y una descripción. Vamos a ver solamente las primeras páginas para mostrarles. Y de nuevo, esto es Sean Murphy's Plot Holes. Los que ya son fanáticos de Sean Murphy sabrán que su estilo es realmente un deleite. Y este es como el segundo o tercer proyecto que me ha tocado apoyar de Sean Murphy, ya sea en Kickstarter o en Indiegogo. Y siempre vale la pena. De nuevo, última página.
antes de que comencemos y voy a mostrarles solamente la primera página para no hacer spoilers. De nuevo, Plot Holes de Sean Murphy, historia y arte. Como siempre, su colaborador Matt Hollingsworth y Dave Stewart en los diálogos y las letras. Entonces, para terminar este unboxing, más créditos y esta que me imagino que es como sería la portada del primer número, donde vienen todos los personajes y la primera página. No sé si logran ver esta página. Disculpen que me esté geekeando, pero si logran ver este arte de este que parece ser una especie de Gundam, no tiene mamá. Y la primera página, vamos a ver si lo logro para que no se vea el reflejo. Aquí está. Y ya con la primera página tienen como para estar enganchadísimos. No les voy a decir nada más. Hasta aquí le vamos a dejar. Este fue el unboxing del proyecto de Indiegogo de Sean Murphy, que se llama The Plot Holes. Muy bien. Chido. ¿Cómo vieron, Waters? ¿Vieron ese? La verdad es que yo quedé encantado con el libro. La verdad es un libro de muy buena calidad, como ustedes pueden verlo. Y este tipo de proyectos me sigue emocionando poderlos apoyar. Es chistoso cuando uno apoya un proyecto de Kickstarter o de Indiegogo o de cualquier página donde se ponen este tipo de proyectos, porque muchas veces lo que hace uno es confiar en el equipo, confiar en el proyecto, confiar en que la historia vaya a estar bien. Ves los avances, ves las recompensas, ves la gente que está emocionada aportando para este tipo de proyectos, pero muchas veces tú haces la aportación y se fondea el proyecto y no sabes de él en, no sé, quizás meses, 6, 7 meses. Te van haciendo actualizaciones los creadores, te van diciendo la etapa vamos haciendo esto, estamos revisando el libro, estamos si hay algún atraso, si ha pasado algo que afecta el proyecto, pues, ellos tienen la obligación y de hecho lo hacen, te avisan, pasó esto, se va a retrasar un poco y tú estás al pendiente del proyecto y entiendes que no es nada fácil imprimir pues no sé cuántos libros y las recompensas y entregar todo, ¿no? Pero tú estás confiando en el equipo y confiando en que al final te van a entregar un producto de calidad y el 90%, 95% de las veces eso es lo que llegaría, ¿no? Lo que pasa y lo que te entregan. En este caso, pasó casi cerca de un año, quizás 8 o 9 meses, tirándole un año, y como que te olvidas que apoyaste este proyecto, pero de repente en el correo te llega una cajita y recuerdas, es cierto, yo aporté para este proyecto, ¿no? Y a final de cuentas todo el mundo se queda muy feliz porque siempre estás informado de lo que está pasando, ¿no? Entonces, si alguna vez has pensado o has considerado aportar este tipo de proyectos, yo te animo que te avientes y aportes para un proyecto que te llame la atención, que te llegue o que tú conoces al creador y quieras apoyarlo, porque realmente es una campaña, ¿no? Es una labor que hacen los creadores y muchas veces se necesita siempre se necesita de la ayuda de todos los lectores y toda la gente que te quiere apoyar. Entonces, anímense, Waters. Vamos a estar haciendo más de estos unboxings conforme vayan llegando más productos y también seguiremos revisando proyectos de Kickstarter o de Indiegogo. Quizás a lo mejor se me ocurre que hagamos algún video para señalar qué proyectos están por ahí cocinándose, ¿no? Y que ustedes también estén enterados de qué es lo que está pasando. Pero bueno, muchas gracias, Waters, por ver este video, por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. Les recuerdo, mis redes sociales están aquí abajo en la caja de los comentarios. Estoy en todos lados. Me pueden encontrar como esaufigueroa.art. Yo soy Esaú Figueroa, dibujante e ilustrador de cómics. Nos vemos en la siguiente. Nunca se rindan, nunca se den por vencidos. Sobres.